que vamos a empezar con la sesión de hoy. Esta es la última sesión. Decirles que obviamente me disculpo por aquellos que no pudieron revisar o realizar la autoevaluación, porque el tema era que yo necesitaba, bueno, le puse un tiempo de mediodía, porque también, digamos, en las otras ocupaciones yo tenía que armar los datos, ¿verdad? Entonces tenía que hacer una presentación y tenía que tirar los datos. Entonces hubo un total de respuestas ¿cómo se llama? De 24 personas, casi que el número que tenemos ahorita. Y obviamente con esos datos vamos a ver, digamos, los resultados. Hay datos muy interesantes. Hay una respuesta hay una respuesta ahí que, o sea, yo creo que ahí vamos a durar como unas 3 horas viendo esa respuesta que me llamó muchísimo la atención, pero no les voy a adelantar, digamos, pero me llamó muchísimo la atención. La otra cosa es que igual, vean, de verdad, no sientan, digamos, yo sé que tal vez a veces la temática puede volverse muy pesada, ¿verdad? Pero ni creo tener cara como de no responder y ni creo tener, digamos, si me hacen una pregunta que no sé, voy a decirles que no la sé, y si me hacen una pregunta que puedo responderles desde mi punto de vista, lo voy a hacer, o si creen que pueden interrumpirme de, hola, es más, mi doctor es, hola Vinicio, ¿qué tal? Mira, hay un error, ¿verdad? Alguna cosa, por favor, pregunten, no tengan digamos, tal vez no es mi temor, sino tal vez es porque no creen necesario, pero ayudaría muchísimo para poder abrirnos un poquito más a esa discusión. No tengan, digamos, no se preocupen por la pregunta que sea, es muy bonito porque al final también eh, la, la, ya estoy acostumbrado, ¿verdad?, a esto, pero se siente uno muy solo, ¿verdad?, en el espacio. Es parte esto es parte de esta dinámica, es decir, eh, siempre que doy clases por medio de presencialidad remota, que es lo que estamos haciendo ahorita, uno se siente muy solo, digamos. Ahí, por ejemplo, solo veo la F de Fernando y veo la foto de Guadalupe, veo la E de Eric, veo la J de Javier, veo la foto de Giovanni con su hija, veo la foto de Mari Carmen, la de Carolina, la de Claudia, o sea, uno lo que ve es eso. Entonces es muy importante también el poder, digamos, sentirse acompañado en el proceso, ¿verdad? Entonces sientan esa confianza. Al final, si estuviésemos presencial, obviamente, tal vez uno pregunta más rápido y la dinámica y todo, pero digamos, en la virtualidad o en la presencialidad remota es cansadillo porque entonces uno no sabe quiénes son y cierra el día y pregunta y uno dice, bueno, ¿y será que me entendieron? ¿Será que no? ¿O será que les interesó? ¿O será que no les interesó? Entonces, si no, pues por supuesto que no hay ningún problema. Tampoco tienen que decir, Vinicio, yo quiero hacer 30 preguntas. Bueno, si las tiene, genial, pero tampoco es. Pero si no las hacen porque tal vez dicen, no, mi pregunta no convence, o mi pregunta, más bien todo lo contrario, es importante que la puedan hacer para poder, digamos, validar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que estamos. Voy a compartirles la pantalla. Ayer quedamos eh, en la parte digamos, de las economías o de los procesos disruptivos, ¿verdad?, en los que nosotros estamos actualmente metidos. Y obviamente, digamos, son condiciones bastante complicadas en las que nosotros, por lo general, en este momento estamos conviviendo, ¿verdad? Es decir, después de hacer un repaso rápido, ¿verdad? Como siempre lo hacemos, por toda la situación en la que, en la que estamos, ¿verdad? El crecimiento de esos procesos económicos, esas nuevas situaciones, esos nuevos escenarios, esa regeneración de estrategias, etcétera, etcétera.
Es importante, por ejemplo, poder, digamos, lograr, ¿verdad? Generar esos procesos de transformación, ¿verdad? Que las industrias de textil a nivel general requieren. Eh, Aquí habíamos nosotros quedado y obviamente, por ejemplo, la importancia, ¿verdad?, de poder considerar la investigación y el desarrollo, el conocimiento, la creatividad, la innovación, y obviamente vean que esto desde el punto de vista de la economía disruptiva, vean que estos 4 o 5 elementos que tenemos acá son fundamentales para ser disruptivos. Ahora vamos a ver en las autoevaluaciones que ustedes hacen, me llamó mucho la atención porque hay digamos, bastante porcentaje en el tema disruptivo. Es decir, si nosotros tenemos un alto porcentaje de mayor cantidad de personas que son disruptivas, nosotros deberíamos, por ejemplo, de tener muchísimos elementos de esa economía disruptiva con relación a investigación y desarrollo, conocimiento, creatividad, innovación y, más importante aún, todo el tema del proceso de la institucionalidad en la que nos estamos moviendo. Ayer hacía alusión a todos los arreglos institucionales, por ejemplo, que hay en los países que permiten o no la formación de empresas o de negocios formales o informales, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de la parte institucional, ¿qué tanto abrir un negocio en un día o abrirlo en 3 días, ¿verdad? ¿Qué tanto eso a nosotros nos puede, por ejemplo, generar ganancias o pérdidas? ¿Qué tanto, por ejemplo, la institucionalidad apoye a la innovación, a la creatividad y al conocimiento? Eso también es fundamental de poder desarrollarlo. Digamos, las economías disruptivas y las economías creativas emergen muy bien en esos caldos de cultivo, ¿verdad? En donde hay gente muy generadora de conocimiento, de investigación, de creatividad e innovación. Y sobre todo podemos ver muchísimo el tema de la economía disruptiva cuando tenemos, digamos, la oportunidad de tener ciudades inteligentes, ¿verdad? Por ejemplo, discutía hace algunos días en otra charla sobre el tema de la parte de la economía disruptiva, la creatividad y las ciudades inteligentes. Y cuando uno habla, por ejemplo, de ciudades inteligentes, que esto es muy importante, por ejemplo, en el desarrollo de la industria, lo que nos permite a nosotros el tema de las ciudades inteligentes es, por ejemplo, no es necesariamente, porque a veces confundimos el término, de que yo pueda tener acceso a un módem o a una internet gratis, ¿verdad? Sino que una ciudad inteligente es un proceso integral, es un proceso disruptivo, es un proceso creativo, es un proceso lleno de conocimiento, ¿verdad? Hay muchísimas ciudades inteligentes a nivel mundial y les voy a mencionar algunas. La ciudad-estado de Singapur, por ejemplo, la ciudad, perdón, de Kuala Lumpur en Malasia. Chile tiene cerca del 80% de ciudades inteligentes, ¿verdad? Es muy disruptiva. En Berlín, en Alemania, por ejemplo, Roma también tiene niveles de muchísimos procesos de inteligencia, digamos, de ciudades inteligentes. ¿Y por qué, digamos, y bueno, me queda hablar, por ejemplo, de China, que tiene a Shanghai, por ejemplo, que es altamente inteligente, es una ciudad muy inteligente y que es también un centro financiero, que en algún momento fue un centro industrial, y ni qué decir, por ejemplo, de Cantón o Guangzhou, por ejemplo, que está muy cerca de la parte de los puertos más activos de las actuales economías, en este caso China, y que son los principales puertos, por ejemplo, el puerto de Cantón, Guangzhou, Beijing, por ejemplo, ¿verdad? Que están ubicados ahí en esa parte más cercana al mar, realmente son muy disruptivos. ¿Esto por qué? Porque al final, digamos, cuando nosotros estamos en ciudades muy inteligentes, la industria, por ejemplo, ¿verdad? Cualquier tipo de industria, pero en este caso la industria textil, tiende a generar procesos más innovadores, más eficaces,
más eficientes. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en el crecimiento y el desarrollo económico de la población y el crecimiento económico de los países. Algunos casos, porque no voy a entrar, digamos, a hablar, digamos, de ciudades inteligentes, que también puede ser otro tema fundamental, digamos, cuando ocupen una charla, con todo gusto yo se las puedo dar sin necesidad de que me estén pagando algo. Hay que aprovechar las tecnologías de la información. Pero cuando hablamos de este tema de ciudades inteligentes, nosotros, por ejemplo, ¿qué es una ciudad inteligente? Una ciudad inteligente es aquella ciudad, primero, donde los edificios, por ejemplo, como sucede en Singapur o en Kuala Lumpur, o como sucede en Chile, absorben la energía solar durante el día para ser fundamental en el momento en que empieza la noche, puedan alumbrarse con la energía que se absorbe en el día. Eso es muy básico, esos son edificios inteligentes que absorben energía a través del hormigón de cemento, ¿verdad? Ese hormigón de cemento conduce la energía hacia cables eléctricos vertidos que absorben la energía y que la transforma y la conducen a paneles, ¿verdad? Que permiten posteriormente transmitir esa electricidad al sistema de alumbrado de los edificios. Y así son edificios de bancos, así son industrias, así son, ¿verdad? Eso es lo más básico. Ciudades inteligentes caracterizadas, ¿verdad? Ahí mismo también por un metro que es puntual. Vos te bajás del metro, por ejemplo, pagás con un TAP, pagás con lo que tenga que pagar, se sube y a los 20 metros está una estación de bus que le hace a usted una indicación de que el próximo transporte pasa en 5 minutos. Cumplidos los 5 minutos viene el transporte que dice que con el número de placa y la hora en la que llega. Se pone en cero y vuelve a tirar el otro tiempo en el momento en que va a llegar el próximo autobús que usted puede tomar también. Y bueno, y así sucesivamente a tal punto de que usted no tiene necesidad, por ejemplo, de utilizar ningún tipo de dinero, monedas o billetes para poder hacer los pagos en el autobús, los pagos en el tren, comprar los tiquetes aéreos, por ejemplo, que ya no solamente es porque lo compré en línea, sino porque a través del teléfono tuyo tenés un QR, por ejemplo, que es lo más básico, lo pasas, te rebajan el monto de ahí y de una vez también ese QR tiene todos los datos del pasaporte para vos poder movilizarte en una región, por ejemplo, o para poder movilizarse entre los países que tienen los acuerdos en términos de gobierno corporativo o gobierno electrónico. Es decir, hay cualquier cantidad de ejemplos que nosotros podríamos estar citando en términos de economía disruptiva y en términos de investigación y desarrollo, de conocimiento, creatividad, innovación, y que todo eso debería estar apoyado necesariamente por una institucionalidad. ¿Y por qué menciono esto? Porque al final, digamos, lo que ustedes hacen dentro de las industrias, cualquiera que sea la empresa, ustedes tienen que estar siempre pendientes de que ustedes dentro pueden estar muy bien y ustedes dentro pueden ser muy creativos y ustedes dentro pueden ser muy innovadores y ustedes dentro pueden ser hacen mucho investigación y desarrollo y pueden generar muchísimo conocimiento. Pero una vez que se salga de ese contexto, y por eso es que requerimos, por decirlo así, de una digamos, mayor participación también de esa parte institucional. Una vez que salimos de ahí, por ejemplo, nos vamos a encontrar con cualquier cantidad de arreglos institucionales o cualquier cantidad, cuando hablo de arreglos institucionales, nos vamos a encontrar con política pública, con tratados de libre comercio, nos vamos a encontrar con reglamentación técnica, nos vamos a encontrar con certificaciones de los mercados finales, nos vamos a encontrar con medidas ambientales, nos vamos a encontrar con responsabilidad social empresarial, nos vamos a encontrar con conducta empresarial responsable, nos vamos a encontrar con Europe Global, nos vamos a encontrar, ¿verdad? Con un montón de esquemas, ¿verdad? De niveles, de escenarios que integran una gran cantidad de arreglos institucionales que necesariamente hacen que haya mayor disrupción o hacen que haya menor disrupción, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante pensar en qué tanto nosotros podemos ser disruptivos,
dependiendo en donde estemos ubicados. Los gobiernos, por ejemplo, los estados, son muy poco disruptivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay tantos arreglos institucionales en los cuales tiene que ver cómo hace para no fallar uno y poder aprobar otro y poder apoyar aquel, pero no brincarse la ley, que eso conlleva necesariamente a que haya muy poca disrupción de esa institucionalidad. Las empresas privadas, las industrias privadas, ¿verdad? Por ejemplo, son altamente disruptivas porque al final, internamente, bajo el esquema operativo de la empresa y de la estructura organizacional, operan muy bien, ¿verdad? Obviamente, y son bastante disruptivas, pero necesariamente cuando ya salen de ese esquema y tratan de jugar con el esquema gubernamental, ahí hay poca disrupción, entonces es cuando los que trabajamos mucho el tema de economía institucional decimos que hay una mutilación a la disrupción económica y eso conlleva a que las empresas sean menos competitivas y eso genera necesariamente a veces muchísimos problemas en las industrias y en este caso el tema de la industria textil. En recientes años, ¿verdad? Hemos estado adaptando y explorando oportunidades con respecto a las industrias creativas, específicamente en economías en transición, ¿verdad? Y esto ha tenido un importante incremento, ¿verdad? Por ejemplo, quienes están trabajando mucho con el tema de emprendimientos, ¿verdad? Quienes están, por ejemplo, trabajando mucho con responsabilidad social empresarial, pero quienes están trabajando mucho con el tema de emprendimientos, digamos, tiene muchísimas preocupaciones. Si el emprendimiento es un emprendimiento que es muy poco disruptivo y que es muy poco creativo, es muy probable que ese emprendimiento siempre se mantenga en el Valle de la Muerte. Cuando hablamos del Valle de la Muerte es que el emprendimiento ni siquiera arrancó, digamos, de la línea X, ¿verdad? Del punto de unión entre Y y X, ¿verdad? Sino que empezó más abajo del punto de contacto entre Y y X y de una vez está metido casi que con costos hundidos desde el punto de vista económico. Y eso necesariamente hace que se estén generando negocios poco disruptivos, ¿verdad? Que se estén generando negocios pocos creativos y esa poca creatividad y esa poca disrupción lo que está haciendo es que está generando una economía, digamos, que en el muy corto plazo, por ejemplo, haya una mortalidad, una alta tasa de mortandad o mortalidad de esos pequeños negocios que nacieron casi muertos. Y eso ocurre, ¿verdad? Eso ocurre y creo que lo discutíamos acá, sobre todo por los niveles de emprendimiento que tenemos en la región centroamericana, todos los países, y obviamente eso está afectando muchísimo el tema de generación de industria creativa, de poder generar, digamos, esos niveles necesarios que hemos estado hablando y que dentro de la ecuación productiva de una economía son fundamentales. Digamos, los sectores de la economía creativa, ¿verdad? Producen esos servicios o esa creatividad intelectual, ¿verdad? Que digamos, el input primario. Es decir, cuando uno trabaja en términos de una economía creativa y nos metemos a ver cuál es el insumo, cuál es el input, cuál es el output, por ejemplo, y metemos ese insumo dentro de la caja para que haya un proceso de transformación, el auto tiene que ser, digamos, un producto muy creativo, muy disruptivo. Ahora vamos a hablar de la autoevaluación, pero precisamente hubo una que me llamó muchísimo la atención que tiene que ver con esto, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con esto y no me acuerdo los datos, pero es bien interesante. Digamos, cómo este grupo, ¿verdad? Tiene miedo al cambio, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? O sea, hay muchísimo miedo al cambio y obviamente ese miedo al cambio, lo cual es muy normal, es muy normal. Yo no estoy diciendo que esté mal, es muy normal
me llamó mucho la atención porque efectivamente estamos, digamos, con mucho miedo al cambio. Yo puedo ser muy disruptivo, yo puedo ser muy creativo, yo puedo ser muy emprendedor, yo puedo ser muy tomador de decisiones, eh, eh, pero si nosotros decimos o pensamos en que el cambio me va a afectar, no hay cosa que haga que usted pueda hacer todo lo anterior. O sea, porque al final hay una correlación, digamos, directa, ¿verdad?, entre esa variable y el resto de variables. Eh, eh, Tampoco podemos, digamos, excesivamente pensar en que yo no tengo miedo al cambio. Hay que tenerle miedo al cambio, me parece muy bien, pero digamos, ese miedo al cambio, quienes dicen que no tienen miedo al cambio y van sin estrategias, pierden. Quienes dicen que tienen miedo al cambio y van con estrategias, posiblemente ganen. Pero yo creo que ahí la estrategia tiene que ir impregnada, ¿verdad? Con casi nada de temor al cambio. Pero ahora lo vamos a ver, pero me llamó mucho la atención porque efectivamente ustedes son muy buenos en todo, ¿verdad? Pero existe ese tema que el cambio me da miedo, ¿verdad? Y entonces, claro, digamos, es muy sencillo pensar que posiblemente la disrupción y la creatividad no se puedan cumplir debido a eso. Entonces, simplemente ahora lo vamos a ver, pero pensando un poco en esa variable, sí es bien importante, por ejemplo, esa posición de ustedes que me llamó muchísimo la atención, lo cual es un muy buen resultado que podemos discutir más adelante. Después acá, por ejemplo, la parte de crear nuevas áreas, ¿verdad?, de actividad económica, en un chance, porque creo que alguien ingresó, vamos a ver, tengo que bajarla. Cualquier cosa me pegan un grito si alguien, no, no, vamos a ver, hay un mensaje, a ver. Inicio, podríamos verificar si no hay participantes en espera. No, no hay participantes en espera. Así que todo bien, más bien hay cualquier cosa, lo vemos. Ok, listo. Entonces, ahí, digamos, cuando nosotros vemos, por ejemplo, digamos, estas nuevas actividades que estamos creando desde la economía creativa, vean qué interesante, porque a pesar de que posiblemente los problemas se vuelven más complejos, ¿verdad? Digamos, las soluciones se vuelven también más simples y eso necesariamente es parte, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos lograr, digamos, ante problemas más complejos, decisiones más simples. Es completamente de acuerdo con ustedes, ¿verdad? Y esto pasa también muchas veces, siempre lo he dicho, ¿verdad? Es algo que padecemos todos. Por ejemplo, y lo voy a hacer porque es altamente relacionado. El temor al cambio y el miedo a lo nuevo es parte de lo que a nosotros nos inculcan desde los procesos más básicos de educación. Y yo me considero formado, dame un chance porque ingresó alguien. Entonces, para ver, porque me imagino que está esperando ahí, sí, efectivamente. Ok, listo. Ahí ya ingresó Gabriel. Cuando uno habla de, por ejemplo, de la necesidad, digamos, de la formación, y quiero esto hacerlo como un tipo de ejemplo, la formación que nosotros llevamos siempre es asegurarnos tener un empleo, ¿verdad? Asegurarnos, por ejemplo, que podamos tener por muchos años más un espacio en una industria, en un negocio, ¿verdad? Y obviamente eso es parte del aprendizaje que nosotros tenemos en una región donde existe tanta inseguridad de empleabilidad. Cuando ya uno sale al mundo, ¿verdad? Y cruza, como dice uno, el charco hacia cualquiera de las partes digamos, que viven otra dinámica, uno se da cuenta que la formación base de uno no le permite a uno pensar en que los cambios son buenos.
y eso necesariamente y sobre todo tiene mucha relación con la generación de muchísimas vueltas para solucionar un problema, ¿verdad? Entonces, todo se vuelve ineficiente, hay mayor ineficacia, el eficientar procesos y el ser más eficaz en los procesos, impactar más directamente, se convierte siempre en un problema extra, ¿verdad? Cuando realmente de forma muy sencilla y creativa podemos darle una respuesta al problema que estamos enfrentando y que obviamente podemos, digamos, enfrentar de forma diferente. Y entonces, claro, ¿verdad? Aquí se juntan y ¿por qué lo discuto? Porque tal vez ustedes puedan decir, mira, qué interesante, a mí se me hace muy interesante. Ojo, por ejemplo, lo que implica el conocimiento creativo. Y eso lo vamos a ver en el próximo módulo, ¿verdad? Que arrancamos, no, bueno, creo que en un par de semanas o en una semana y un poquito. Pero vea, por ejemplo, que nosotros estamos entendiendo por conocimiento creativo, que es parte de la generación de esa economía creativa. Me voy a ir a los puntos. Es, digamos, el tema del conocimiento, las herramientas, los valores y las prácticas. Y en el curso o en el módulo que vamos a ver sobre el tema de estructura organizacional, hay un apartado que a mí me encanta, pero un montón, ¿verdad? Que siempre me ha gustado y me gusta mucho compartirlo porque siempre que se discute sale algo nuevo y es todo el tema del rompimiento de paradigmas, ¿verdad? Rompimiento de paradigmas. Es como cuando a nosotros, digamos, estamos metidos en un cuarto, no queremos salir porque nos da miedo, nos da temor, y inmediatamente se viene un terremoto de aquellos gravísimos, ¿verdad? Y resulta que tuvimos que salir corriendo porque si no el terremoto nos caía encima de la casa, bueno, un montón de cosas. Es decir, nos movieron el piso, salimos y nos dimos cuenta que había un mundo afuera que nos podía más bien rescatar. Muchas veces nuestro conocimiento no quiere cambiar el paradigma, ¿verdad? Es decir, estamos metidos en una dinámica paradigmática antigua, clásica, ¿verdad? Es decir, no podemos volver a ver hacia otro lado porque el paradigma, ¿verdad? Del conocimiento lo que nos dice es que uno más uno es dos y que yo no puedo, digamos, decir otra cosa que no sea esa, porque si lo digo al revés está mal, o si yo resto está mal. Es decir, ese paradigma. Y eso pasa necesariamente porque existen, ¿verdad? Dentro de la dinámica del pensamiento, ¿verdad? Existen todas esas viejas ideas, y no digo que sean malas, no digo que sean malas porque todos crecimos a veces con muchas de esas viejas ideas en términos de que lo viejo no es malo, para que no me entiendan, porque si no me voy a sentir mayor porque ya soy un viejo y entonces quiere decir que no sirvo. Lo que estoy diciendo es que el tema de viejas ideas en términos del pensamiento, ¿verdad? Es decir, tenemos que innovar, tenemos que ser innovadores, tenemos que ir siempre caminando hacia esa disrupción de ese conocimiento. Tenemos que preguntarnos por qué, filosofar un rato, por qué creemos, por ejemplo, y siempre digo esto, bueno, ¿por qué respiramos? ¿Por qué comemos? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué olemos? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué aprendemos? ¿Por qué caminamos? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué me río? ¿Por qué huelo raro? ¿Por qué huelo rico? ¿Por qué huelo a perfume? Es decir, si han preguntado ustedes todos los días por qué, por qué estoy en una industria textil, por qué estoy en una empresa determinada, por qué estoy haciendo esto, por qué voy al trabajo, por qué me dormí, por qué me levanté, por qué estoy vivo. Ah, ¿se han preguntado ustedes por qué está vivo? ¿Verdad? Sí, porque sí, tengo que estar vivo. ¿Ah? Otros dirán que están vivos porque es parte de
de la vida. Otros dirán que están vivos porque hay un ser supremo que se lo permite estar vivo, digamos. Hay diferentes explicaciones y todas son diferentes. Habrá un grupo que llega a la conclusión de que hay un ser supremo y por eso están vivos, habrá otro grupo que no, que es porque tal cosa, es porque tal cosa. Es decir, nosotros no estamos generando disrupción de ese pensamiento, no estamos generando creatividad en ese pensamiento. Y esa parte es fundamental porque es parte, y ojo porque vean, digamos, es fundamental, ¿verdad? Y además de eso, vean ustedes, por ejemplo, que además habla de las prácticas de la comunidad o la práctica comunitaria, es decir, depende de donde nosotros seamos, depende de donde nosotros vengamos. Si venimos de una familia más abierta, posiblemente tengamos un mundo más abierto. Si venimos de una familia más conservadora, posiblemente seamos más conservadores. Eso nos lleva a tirar una línea de pensamiento de esta forma, la otra nos permite, otros dirán que este se está pasando por la forma en la que actúa, el otro dirá, pero al final son líneas disruptivas, son pensamientos disruptivos, es conocimiento creativo. A veces, por ejemplo, y digamos, los que pueden ver alguna película y dicen, mira, ¿qué es esa película tan fea? Tal vez no, ¿verdad? Lo que pasa es que nuestro pensamiento, no, digamos, o nuestra visión no alcanza para verle lo creativo a la película, pero si lo ve alguien que es familia nuestra, que es un hijo, que es un hermano, o el mismo papá, le ve chiste a la película porque tiene un pensamiento diferente. Entonces, claro, ¿verdad? Eso tiene que ver muchísimo con el tema, ¿verdad? De la rama de la teoría de la psicología, ¿verdad? Que digamos que tiene que ver con el punto de vista social de la creatividad y además de eso, ¿verdad? Discutirse y intercambiarse o interjugar, ¿verdad? Con todo lo que tiene que ver con el conocimiento, las herramientas, los valores, las prácticas comunitarias, todo lo que tiene que ver con aquel que es un practicionario de esa conducta, aquel que tiene talento, ¿verdad? ¿Cuántas veces, por ejemplo, ustedes se han preguntado, bueno, estoy feliz, ¿verdad? Eso es, dentro de la economía creativa y disruptiva, una de las primeras preguntas que yo me tengo que hacer es si estoy feliz, ¿verdad? Si estoy feliz dentro de ese espacio de trabajo que estoy teniendo, porque va a depender mucho de esa tranquilidad para poner, digamos, al servicio de la industria este tipo de conocimiento. A veces quienes estamos metidos en esto no nos da tanto para pensar, a veces pensamos más de la cuenta, a veces creamos mucho, a veces creamos poco, a veces no hacemos nada, ¿verdad? Pero es parte de esa necesidad del conocimiento creativo que se suma a lo que habíamos hablado anteriormente y que tiene relación, por ejemplo, con todo esto: investigación y desarrollo, conocimiento, creatividad, innovación, institucionalidad. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, tienen Netflix, ¿verdad? En las casas, las películas que dan, las series que dan, y ustedes, a unos les gustará una, a otros otras, a otros no les gusta ninguna, otros prefieren ver los canales locales? Eso es parte de ese pensamiento y de ese conocimiento creativo. Entonces, pongámonos bien en cuenta eso, que también es fundamental, ¿verdad? Poder tener claro el tema de los valores también en este punto del conocimiento creativo. La creatividad de los trabajadores, ¿verdad? O llamémoslo del talento humano, que también, digamos, como ustedes mejor quieran llamarlo, ¿verdad? Me acuerdo que hay alguien de recursos humanos de una de las empresas que participa en el curso, digamos, puede ser recursos humanos, hay gente que ahora le llama talento humano, hay gente que le llama empleados, hay otros que le llaman trabajadores. Yo creo, yo me puedo quedar con la que ustedes mejor crean que puede ser. Yo a veces uso mejor el tema del talento humano, pero igual, digamos, cualquiera de las que uno pueda decir, no hay ningún problema para mi gusto. Pero el tema de la creatividad, del talento humano, ¿verdad?
es fundamental, ¿verdad? Es fundamental, ¿verdad? Es la parte de la industria 4.0, ¿verdad? Es decir, yo lo decía, creo que fue el primer día o ayer, sobre cómo esto nos pega un brinco hacia la industria 4.0, que es la mano de obra de 4.0 o el talento humano 4.0. Es decir, casi que nos hizo pegar un brinco en Centroamérica del talento humano 2.0 al 4.0 en cuestión de meses. Seguimos estando como entre 2.5 y 3.5, ¿verdad? No estamos ni en 4.0 ni tampoco en 2, pero es porque realmente, digamos, este tema de la nueva redefinición, no solo de la nueva tecnología, sino también, y vean qué importante, de la flexibilidad del trabajo, ¿verdad? Ese trabajo, ¿verdad? Que efectivamente es más flexible, ¿verdad? El trabajo, las aplicaciones, por ejemplo, el tiempo del trabajo, el desempeño de las aplicaciones, digamos, con mayor respuesta a la demanda del mercado. Claro, ¿verdad? Es decir, o sea, posiblemente hay mucha gente que está yendo al espacio físico donde está la empresa, ¿verdad? Y obviamente esto lo que está generando es, digamos, porque ya son procesos definitivamente que no se pueden teletrabajar, pero habrá otro grupo de personas, ¿verdad?, que están aprovechando los espacios de la nueva tecnología, del nuevo trabajo, ¿verdad?, del trabajo flexible para poder, digamos, aprovechar ese contacto, ¿verdad?, que tenemos con esos espacios virtuales, con esos espacios remotos, para poder sacar, digamos, la tarea diaria. Por supuesto que ha habido un aumento de la carga laboral, pero es por lo mismo, es porque todavía no hemos logrado entender que el tema de la presencialidad remota, insisto en eso porque no es virtualidad, la virtualidad sería que todos estemos con un holograma en algún espacio o salón de forma virtual, que yo me conecte al computador, pero además de eso pueda navegar virtualmente dentro del navegador y los pueda ver a ustedes, etcétera. O bien un curso virtual donde ustedes, por ejemplo, lo que hacen es leer, hacer un examen, si lo aprobó, sigue el siguiente módulo, si no, no. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es una presencialidad remota. Ustedes remotamente se conectan y de forma sincrónica o asincrónica ven el módulo. Y eso necesariamente, todo este tipo de cosas lo que nos hacen es, digamos, nuevas tecnologías y ojo lo que dice ahí, ojo lo que dice ahí, un incremento en el énfasis de un trabajo más flexible. Pero ojo, mucho cuidado, porque hay que ser muy creativos y hay que ser muy disruptivos para poder lograr los mismos indicadores de eficiencia y eficacia que tenía yo antes en un espacio físico de la empresa y poder tenerlos ahora en un espacio físico desde la casa, porque son dos esquemas de trabajo diferentes. Habrán algunos que posiblemente estando en la casa aprovechan algunas horas del día para hacer otras cosas y posiblemente trabajan más en la noche. Habrán otros que efectivamente empiezan a trabajar a las 8 y terminan a las 5. Habrán otros que posiblemente trabajan de 5 de la mañana a 5 de la mañana del otro día, porque ya se les creen que esa es la dinámica. Es decir, toda esa dinámica es importante considerarla en este momento de esta nueva economía disruptiva y creativa, ¿verdad? Y sobre todo que este proceso que estamos viviendo también tiene muchísima relación con todos ustedes. Ustedes son parte de esto, ustedes son ese talento humano, ustedes son ese talento humano que ayuda a crear economía disruptiva dentro de la industria en donde están. Acá, por ejemplo, hay caminos en los cuales esas tensiones son resueltas y es, digamos, entrar en la formación de la nueva identidad, ¿verdad?, ocupacional. Es decir, hay una nueva identidad, ¿verdad? Eh, y esta nueva identidad es muy interesante.
¿verdad? Por ejemplo, en estos momentos en el que estamos, ¿verdad? Posiblemente los chicos que trabajan en Amazon, para poner el nombre de una empresa, los que trabajan en Google, los que trabajan, ¿verdad? En plataformas relacionadas con compras en línea, etcétera, posiblemente el único estrés que tengan de estar haciendo teletrabajo es porque los fines de semana se iban de fiesta porque son gente muy joven. Pero ellos no les, esta situación que estamos viviendo es la situación que estos jóvenes y hombres y mujeres han venido viviendo, digamos, durante los últimos 6 o 7 años. Y los que entran a trabajar en esas empresas lo siguen viendo porque por lo general siempre estar en un espacio determinado, ¿verdad? Que posiblemente siempre es en un lugar, pero es atendiendo gente de todas las partes del mundo y eso necesariamente es la forma de trabajar. Para nosotros esto es sumamente complicado, ¿verdad? Porque obviamente diferente a lo que nosotros hemos estado viviendo y por supuesto que de estar, por ejemplo, siempre en espacios diferentes, actualmente nos complica un poco, pero lo pongo ahí porque este nuevo proceso es parte de esa nueva identidad ocupacional. Eh, ¿Qué vemos aquí? Ok, entonces pasamos y ojo, porque necesito que pongamos atención a esta parte. Ok, tenemos claro la economía disruptiva, la industria creativa, la economía creativa, el conocimiento creativo y el talento humano. Vean qué importante todo lo que nosotros tenemos que empezar a comer, ¿verdad? En adelante. Es decir, economía creativa, economía disruptiva, disruptivo. Ahora, no malentendamos, ¿verdad? Tampoco seamos disruptivos, ¿verdad? Sin sentido, porque posiblemente crean, y sí, efectivamente, pegan un grito, ¿verdad? Y eso es, eso es disrupción, pero no se trata de pegar un grito, se trata de generar conocimiento que permita tomar decisiones diferentes para tomar caminos diferentes para ser más eficientes, para generar mayor eficacia, para poder establecer claramente modelos de producción, modelos de línea, para lograr acomodar a la gente en los espacios donde realmente quieren estar, para poder tener gente disruptiva, para poder tener gente que aporte, no que reste, sino que sume, ¿verdad? Es todo un proceso que nosotros estamos viviendo. Pero entonces, después de ver todas aquellas primeras partes, ¿verdad? En donde nosotros vemos que la industria es una industria con muchísimos problemas en términos de lo que está pasando, ¿verdad? Preocupadísimo porque viendo los datos hoy de los nuevos casos a nivel internacional, tenemos que seguirle la línea. España está teniendo casos altísimos nuevamente todos los días. Italia, específicamente Roma, está volviendo a muchos casos todos los días. En China hay nuevos casos, en Corea del Sur hay muchísimos casos otra vez. En Francia, por ejemplo, también, es decir, estamos otra vez, ¿verdad? Y entonces, lo que yo decía ayer, por ejemplo, de la posible fecha de recuperación de la economía, ¿verdad? Y de los efectos sobre la industria textil, otra vez, o esperemos que no, ¿verdad? Pero ojalá que no se venga un nuevo brote más fuerte y entonces eso nos afecte. Pero entonces acá, por ejemplo, en esta cadena, y quiero entrar a discutir un poco este tema, viendo todas esas dinámicas y teniendo en cuenta cómo nosotros tenemos que ser economistas creativos o cómo podemos generar esa economía creativa y cómo podemos generar economía disruptiva, etcétera, resulta que nosotros estamos metidos en esta cadena de textiles, ¿verdad? Donde aquí tenemos
los materiales, ¿verdad? Las fibras naturales, las fibras sintéticas, la maquinaria, el hilo, ¿verdad? El corte y confección, por ejemplo, todo el tema de componentes y el tema del el ensamblaje, ¿verdad? Tenemos el ensamblaje final, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la precisión, con el corte y precisión, todo el tema de la distribución, ¿verdad? Que tiene que ver con el nombre de la marca, de las compañías de vestido, etcétera. Diseño, mercadeo y ventas, departamentos, tiendas, cadenas de tiendas y las ventas online, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que nosotros estamos así. Eh, ¿Por qué me gusta discutir este famoso gráfico de la sonrisa? ¿Verdad? Me gusta discutir este famoso gráfico de la sonrisa porque después de ver todo lo que nosotros hemos pasado, yo por eso les digo, ok, ¿qué tan creativos somos? ¿Qué tan disruptivos somos? Tenemos muy buen talento humano, es parte de los valores, pero vean qué complicado, ¿verdad? Esto es medio complicado. Nosotros, y digo nosotros, digamos la parte de manufactura, estamos en la parte baja de la sonrisa, ¿verdad? Esto, digamos, es la parte, digamos, más complicada. ¿Por qué es complicada, verdad? Porque necesariamente cuando nosotros vemos que dice que es una tendencia de los países desarrollados de concentrar, ¿verdad? Un mayor, digamos, actividades de mayor valor agregado, mientras que los países en desarrollo están generalmente concentrados en actividades de bajo valor agregado. Y claro, por ejemplo, cuando nosotros vemos y se acuerdan ustedes de esos puntitos disruptivos que hablaban de innovación, que hablaban de investigación y desarrollo, que hablaban de institucionalidad, ¿verdad? Y resulta que cuando uno ve eso, esta parte que está acá, ¿verdad? Que tiene que ver con investigación y desarrollo, que tiene que ver con diseño, que tiene que ver con muchos aspectos logísticos, no con todos, pero que tiene que ver con aspectos logísticos. Aquellos que dan el servicio postventa y los servicios, ¿verdad? Mayoristas y minoristas, y aquellos que ven todo el tema de mercadeo, ¿verdad? Y un poquito de logística y distribución, estamos bajo la parte baja de la sonrisa. Y son los países en desarrollo, es decir, los países como los nuestros, que están trabajando acá. Eh, Recuerdo que hay gente de logística, ¿verdad? Entonces, por supuesto, la logística está, digamos, muy relacionada con los centros de producción, pero no necesariamente hacen toda la logística. La logística que hacen es, el producto sale de la empresa y depende de cuánto tenga que involucrarse en el proceso logístico, es digamos, el completar documentos de embarque, aduanas, permisos sanitarios si son necesarios, certificaciones, marchamos, números de placa, el manifiesto del contenedor, kilos de paletas, es decir, digamos, todo lo que implica el proceso, ¿verdad? Pero resulta que lo que nosotros hacemos está aquí, ¿verdad? Es decir, tenemos que ser altamente disruptivos aquí, porque resulta que la investigación y el desarrollo, todo el tema de innovación en cuanto al diseño, todo el tema del mercadeo, no somos nosotros los que lo estamos implementando. Y entonces, claro, eso es sumamente complicado porque al final, si nosotros no entendemos que tenemos que adentrarnos fuertemente para poder pasar de aquí a aquí en algún momento, tenemos dos caminos. Uno, seguir siendo el centro de producción, ¿verdad? O ser en algún momento el centro de investigación y desarrollo o de diseño, o bien ser el país que implementa todo lo relacionado con mercadeo,
y servicios por venta. Eso es digamos, bien interesante porque al final hay una combinación acá que se llama agregación de valor económico y cómo lograr, por ejemplo, agregar valor, ¿verdad? Hacia arriba y cómo lograr dar el salto dentro de ese gráfico de la sonrisa a posicionarse en espacios de mayor valor agregado es un reto para los países en desarrollo. Y esa parte, digamos, ha pasado y seguirá pasando. Yo no veo, ¿verdad? Y no digo solo, no lo digo solo por El Salvador, no. Creo que Centroamérica está, digamos, digamos, para no ponerlo en términos feos, está, digamos, muy metida y tal vez ni siquiera pensar en que ha sido castigada y que va a seguir estando castigada por todo el tiempo de seguir, por ejemplo, metida en estos espacios de producción. Hay diferentes acercamientos sobre la dinámica de los famosos centros periferias de Raúl Prebisch de la Comisión Económica para América Latina, que indicaba desde 1950 cómo, por ejemplo, los países latinoamericanos empezaron a hacer una periferia que alimentaba con materia prima los centros desarrollados industriales. Estos centros desarrollados industriales, a partir de 1950, ¿verdad? Después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y de la conformación del sistema multilateral internacional, con el caso de las Naciones Unidas en 1945, y la constitución del sistema de apoyo económico y financiero mundial, el sistema Bretton Woods, que actualmente y en aquel momento dio pie a que se conformaran el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿verdad? Desde ese momento, a partir de 1950, el apoyo estaba en la reconstrucción, ¿verdad? De aquellos países que habían participado en la Segunda Guerra Mundial y que se habían visto afectados. Claro, por supuesto que nosotros no nos vimos afectados por esos efectos directos, para valga la redundancia, y por supuesto que dejamos pasar la oportunidad de convertirnos en centros industrializados a partir de los proyectos que se estaban implementando en esa década. Posteriormente, y pasando por encima de la década de los 60, ¿verdad? Con el tema de la dependencia que mencionaba Raúl Prebisch, que era que los países de la periferia tienen que desarrollarse a partir de la producción de materia prima que va a ser utilizada en los centros industriales para producción de cualquier producto. Y bueno, y ahí empezamos a ser una región altamente cafetalera, altamente productiva en la alberja china, empezamos a producir café, banano, empezamos a producir arroz, empezamos a producir, ¿verdad?, otro montón de productos agrícolas posteriormente, ¿verdad?, brincándonos la década de los 70, con todo el tema, la década de los 70 que tenía que ver con todo el tema de las economías monocultivistas, etcétera, en los 80, digamos, meternos en una dinámica relacionada con los programas de ajuste estructural. ¿Y por qué les hago este pasaje, digamos? Porque después de la implementación de los programas de ajuste estructural en la gran mayoría de los países centroamericanos, nosotros quedamos catapultados, ¿verdad? Pero no hacia un cambio positivo, ni tampoco estoy diciendo que haya sido negativo, cada quien lo ve con ojos diferentes, ¿verdad? Porque así es esto en términos de pensamiento disruptivo. Nosotros nos vimos muy obligados a seguir con esos programas de ajuste estructural
que lo que nos indicaban era la generación de ciertas actividades productivas en pro de otras actividades productivas relacionadas con productos no tradicionales. Nos volvimos, hicimos muchos ajustes estructurales, por ejemplo, la estructuración del Estado, de otras instituciones, posteriormente trabajamos muchísimo todo el tema político, etcétera, etcétera, pero la concentración estuvo en productos no tradicionales. Y entonces, claro, continuamos con la producción de productos tradicionales y nos metimos a producir otros productos como piña, melón, ¿verdad? Por ejemplo, y otras actividades igualmente agrícolas. A partir de ahí, y vean, y les estoy contando, digamos, un poco el cuento para que me entiendan por qué quiero llegar aquí. Después de eso, ¿verdad? Y casi que de forma paralela se empieza a implementar, ¿verdad? La famosa iniciativa de la Cuenca del Caribe, ¿verdad? La ICC. Y esa famosa iniciativa de la Cuenca del Caribe, que también era parte de todos estos programas de ajuste estructural, lo que, digamos, implementaba es que una serie de productos que nosotros en Centroamérica estábamos produciendo, entre esos los textiles, ¿verdad? Entre esos los textiles, entraban con arancel cero al mercado estadounidense. Claro, ¿quién iba a perder la oportunidad de tener en Centroamérica todas las posibles empresas manufactureras habidas y por haber, ¿verdad? Las que no se ubicaban en Asia, y eso es bien importante. Bueno, ya me estoy metiendo en temas políticos, pero es bien interesante. Este tema del apoyo a la región centroamericana estaba muy relacionado con los dos anillos de poder existentes durante la Guerra Fría. Estaba, por un lado, Estados Unidos, ¿verdad?, que tenía un montón de aliados, ¿verdad? A nivel de Centroamérica, el único caso era Nicaragua, que estaba aliado al anillo de poder de Rusia, ¿verdad? Y el caso de Cuba, el resto de países de América Latina apoyaban muchísimo el sistema que estaba implementando Estados Unidos en la Guerra Fría, ¿verdad? Que era un mundo bipolar, compuesto por dos centros de poder, y obviamente el otro anillo de poder o centro de poder, Rusia, ¿verdad? Con China y la gran mayoría de países asiáticos. Entonces, claro, en ese momento la región de América Latina era un caldo de cultivo para las industrias estadounidenses, porque jamás iban a ir a implementar negocios industriales en los países asiáticos, mucho menos en otras economías del este de Europa. Y entonces ahí se empieza a implementar todas estas actividades relacionadas no solo con productos no tradicionales, sino también con industria textil. Y pueden leer la historia, y tal vez, si me da chance, después les paso documentos sobre esa historia, pero pueden leer la historia de que nos volvimos de punta a punta, ¿verdad? Países con cualquier cantidad de industrias textiles, desde la elaboración de paños, ¿verdad? Que la recibíamos acá, que eran paños muy buenos, pantalones, ¿verdad? Camisas, ¿verdad? De todo tipo de marca, zonas francas llenas de empresas, digamos, eso se vivió mucho en esta región. Desde ahí empezó esta historia, ¿verdad? Y obviamente esta historia hace que nosotros nos quedemos ahí. Es decir, nunca dimos un salto, ¿verdad? Hacia esa parte arriba relacionada con investigación y desarrollo, diseño, o nunca dimos ese salto hacia esos aspectos de mercado. Es decir, estoy hablando de la década de los 80, estamos en el 2020, ¿verdad? ¿Verdad? 90s, 2000, 2010, 2020, estamos hablando ya 40 años,
Un poquito más, para ponerme casi la edad que tengo. Cuando nosotros vemos esto y vemos hacia atrás, pasaron 40 años y seguimos estando en esa parte abajo de la sonrisa. Es decir, ya llevamos más de 40 años eh, y no logramos, digamos, dar ese salto. Ahora, que esto esté bien o esté mal, eso es un pensamiento disruptivo que ustedes tienen que ver. Yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, simplemente estoy dándole a ustedes, digamos, qué es lo que pasó para poder entender posiblemente qué nos llevó ahí, ¿verdad? Y obviamente, claro, mientras economías como El Salvador, Guatemala, Costa Rica, por ejemplo, teníamos un desarrollo predominantemente muy positivo en la década de los 80, digamos, imagínense que Corea del Sur era eh, la peor economía que podía haber existido en el mundo, digamos, en la década de 60, 70, la gente se moría de hambre, perdón, eh, la gente no tenía ni siquiera un dólar para vivir, es decir, Singapur era un desastre, estábamos más desarrollados que Singapur, eh, Malasia era un desastre, Filipinas pasó de ser un centro de producción, ¿verdad? Dentro de la industria del calzado, estamos hablando de Adidas, de Nike, de todas estas empresas, pasó de ser un centro de producción en el 2000, ¿verdad? Que era todavía un centro de producción, a ser el centro financiero de este tipo de industria de calzado en el sudeste asiático. Es decir, ya no trabaja más la parte productiva, ahora su especialización está en los servicios financieros de estas empresas. Es decir, ahora posiblemente está en la parte de investigación y desarrollo, que obviamente aquí es diferente, pero debe estar, digamos, en la parte de servicios de detallistas, minoristas, servicios financieros, digamos, de esa parte, de esas empresas. Entonces, eso, digamos, a nosotros nos debe poner a pensar aún más, porque cuando nosotros estamos aquí abajo, las señales que se envíen desde arriba tienen que ser muy bien acatadas, tienen que ser muy bien seguidas, tienen que ser bien hechas, tienen que ser eficaces, tienen que ser eficientes, ¿verdad? Porque al final también podemos ser muy eficientes, pero no eficaces, ¿verdad? O podemos ser muy eficaces, pero no eficientes. Y entonces, claro, siempre estamos corriendo porque tenemos que ser eficientes con el tiempo, pero estamos dejando de ser eficaces porque lo que estamos haciendo no es eficaz, no está bien, pero sí en términos de tiempo muy eficientes. Es como el que dejó la llave dentro del carro y bueno, digamos, tenía que tomar una decisión de ser eficaz y eficiente. Y obviamente, digamos, fue muy eficaz porque quebró la ventana del carro para poder sacar las llaves y encender. Eso fue muy eficaz, pero no fue eficiente porque al final fue eficaz por quebrar la ventana e irse rápido, pero no fue eficiente porque, digamos, ahora la reparación sale más cara. Entonces, esa dinámica nosotros tenemos que entenderla y con este repaso que les doy, poder entender por qué seguimos estando ahí. Y para cerrar con esta discusión, ¿verdad? O con este pensamiento que me gusta mucho hacerlo, para poder tener antecedentes y ponernos a pensar un poquito disruptivamente, porque yo les estoy diciendo esto, aparece, ¿verdad? Más arriba del 2001, 2002, la discusión con Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. Y entonces, claro, adivinen qué, nos aplican la cláusula de la iniciativa de la Cuenca del Caribe, porque la iniciativa de la Cuenca del Caribe era una medida unilateral
propuesta por Estados Unidos, pero lo que dijo fue, y eso quienes estuvimos en algún momento metidos en esos procesos de negociación, porque yo estaba con uno de los sectores, lo que decían era, bueno, como la medida de la iniciativa de la Cuenca del Caribe es una iniciativa unilateral, entonces, si no avanzamos en el acuerdo comercial, pues entonces quito la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Eso iba a ser un efecto espantoso para muchas de estas economías centroamericanas, porque entonces al final estábamos sujetos a una serie de beneficios, ¿verdad? Y ahí esa parte sí me da culpa, porque al final nosotros nos sentimos muy satisfechos con mantener siempre esa medida y nunca nos dimos a la tarea de entender que podía venir en un futuro cercano o muy lejano una decisión de estas. Y yo creo que ahí sí hubo mucha culpa porque nunca nos pusimos a pensar en que no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Como decimos nosotros. Y eso necesariamente lo que hizo fue, nos tuvieron siempre dándonos cuestiones fáciles y nosotros nunca aprendimos a ser competitivos. Y efectivamente, o sea, con el perdón que nos merecemos todos, Centroamérica es muy poco competitiva. Y cuando digo que es muy poco competitiva, hace falta muchísimo para ser muy competitiva. Y tan sencillo, por ejemplo, como lograr que haya una facilitación comercial entre los países que no existe y además de eso, el solo hecho de no poder tener un pasaporte único centroamericano, hacer largas filas en los aeropuertos porque a pesar de que uno es centroamericano, tiene que presentar el pasaporte. O sea, cuando entonces uno ve que con solo usted ingresa a España, a la zona Schengen, por ejemplo, usted puede andar por cualquiera de los 27, 28 países de la Unión Europea y nos fijamos en Centroamérica, que solamente somos 5, ¿verdad? Y le podemos agregar Panamá también, porque es parte de esa no del SICA, pero sí de la región como tal. Obviamente nosotros somos muy poco competitivos, ¿verdad? La persona que ingrese a Costa Rica, que viene de un país europeo y es centroamericano, de una vez ingresaría a Costa Rica y después de ahí toma otro avión y cuando llega al país de cada uno de ustedes o de la gente, ni siquiera tiene que presentar el pasaporte porque ya ingresó a una aduana, ¿verdad? Es decir, bueno, pero quiero dar este ejemplo para poner un ejemplo muy básico de por qué, digamos, somos pocos competitivos. Es más, habíamos hecho un estudio sobre el tema del turismo regional. Los países centroamericanos se conocen muy rápido. Usted puede en un día trasladarse de costa a costa o ir de un lado a otro y conocer los espacios más bonitos y poder irse. Entonces, la idea era generar un turismo regional que contribuyera a que se vendieran paquetes regionales que permitieran visitar un país y después ese mismo paquete tener otras condiciones de otro país, etcétera. Nunca se pudo lograr porque no se pusieron de acuerdo, porque cada país cree que es único en el mundo y que no puede compartir, digamos, paquetes turísticos internacionales que se vendan porque al final tampoco había forma de poder distribuir cuánto valían los paquetes. Es decir, eso como ejemplo de esa necesidad de ser más competitivos. En cualquier momento perdemos competitividad y eso afecta mucho el mercado internacional. Esto otro, por ejemplo, aparte de lo que nosotros hablamos de la cadena de producción, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? Ojo, porque este gráfico acá en el mapa, bueno, aquí tenemos la curva de Kuznets, ¿verdad? Sobre los procesos de contaminación. Vean que también eso es otro punto fundamental, ¿verdad? Es decir, y quiero leerlo aquí, digamos, rápidamente. La comparativa muestra que a pesar de que los países como El Salvador se ubican en la parte baja de la sonrisa con relación a la agregación de valor, tiene los procesos de acuerdo con la curva de Kuznets, lo que implica mayores retos y mayores desafíos en la dinámica actual. Vamos a explicarlo.
Ojo porque es muy representativo, ¿verdad? El gráfico a nivel del mapa mundi. Es decir, en los países del norte, como estoy señalando acá, está la investigación y el desarrollo, está el diseño, por ejemplo, ¿verdad? Ya vamos bajando hacia los países del sur con el tema material, bajamos completamente a los países más del sur con el tema de procesamiento y manufactura, vamos subiendo y resulta que la publicidad de la imagen se pueden ir ubicando en Estados Unidos o en la parte más norte de Canadá, etcétera. Es decir, ¿verdad? Ojo porque, digamos, hay muchísimo relacionado con Europa y con Asia en esta materia. Pero vean qué interesante, porque la cadena de producción necesariamente en donde más contaminación hay es en el proceso y en la manufactura. Es decir, además de ser o de que somos países muy, muy altos en la cadena de producción o hacemos, estamos abajo de la sonrisa en procesamiento y manufactura, desgraciadamente esa actividad de procesamiento y manufactura es la que más contamina digamos, en la producción de textiles. Es decir, eh, tenemos un impacto positivo, por supuesto que en materia de empleo, en materia de crecimiento, en materia, ¿verdad?, de generación, de producción, etcétera, de eso no hay ninguna duda, pero también, digamos, estamos en una actividad que contamina mucho, que genera, digamos, impactos negativos. Cuando hablamos de la curva de Kuznets, ¿verdad? Para los que somos, digamos, economistas y trabajamos el tema de microeconomía, es decir, el que contamina paga, ¿verdad? Y entonces tenemos que meter dentro de esa dinámica del costo de producción, ¿verdad? Esas externalidades negativas. ¿Qué tanto en la producción de textil, ¿verdad? Estamos generando esa integración de esa externalidad negativa para internalizarla y obviamente poder, digamos, pagar ese daño al ambiente que se está haciendo. Es decir, toda esta dinámica para que nosotros podamos entender que ustedes qué significan en esta industria. Ustedes están en una industria muy importante, por ejemplo, y por supuesto, claro que sí, pero también, digamos, hay que generar espacios económicos y además espacios que permitan generar esos nuevos escenarios disruptivos que nos pongan enfrente este tipo de discusiones eh, para poder, digamos, irlos trabajando de forma diferente. Cambios en los escenarios, muy bien, excelente, sí. Es decir, otra vez, ¿verdad? Las presentaciones que yo hago es como suben y bajan, ¿verdad? Es decir, tendencias del mercado, luego los bajo a la parte de la economía creativa y se inspiran un poco, luego los vuelvo más bien empezamos para abajo, subimos con economía creativa, bajamos otra vez porque nos tenemos que bajar un poco para poder ver qué pasa, ahora subimos. Y sí, ¿y por qué subimos? Porque a pesar de que es una industria que se hace y que nosotros estamos abajo en esa sonrisa, ¿verdad? De manufactura y todo lo que hemos pasado, efectivamente, hay escenarios diferentes, hay nuevos mercados, están los mismos consumidores, pero con exigencias diferentes, ¿verdad? Cambios en la dinámica de la supply chain, ¿verdad? Y aquí que hay gente de supply chain, por ejemplo, tiene que tener muy en cuenta que eso va a cambiar y que posiblemente ya siente los cambios. Es decir, los consumidores son los consumidores son los mismos, pero con exigencias diferentes, ¿verdad? Y eso es fundamental de tenerlo en cuenta, sobre todo porque hay un sector estratégico y esta vez la palabra estratégico no es un mero eslogan. Y yo quiero que, por ejemplo, nos metamos en la mente esa palabra, estratégico, estratégico. Lo estratégico no es simplemente, una estrategia. No, no, no. Es que estratégico es, tengo $3 y con esos $3 tengo que vivir al mes. ¿Qué es estratégico? ¿Qué es estratégico? Y qué puedo asumir y qué no con esos $3? Por ejemplo, la dependencia de proveerse en la lejanía puede ser nefasta.
pues nos deja sin respuesta rápida a cualquier circunstancia excepcional. Es decir, claro, por ejemplo, cuando nos devolvemos acá, nosotros lo que vemos, por ejemplo, es que nosotros estamos acá y dependemos de otros lugares para poder, digamos, proveer esos materiales que ocupamos. Y eso es preocupante, sobre todo porque vimos los efectos que ha tenido, digamos, el cierre de líneas de producción en los países asiáticos y cómo esto generó un impacto negativo en la industria. Cuando en momentos en los que estamos, los inventarios siempre son cero, ¿verdad? Casi que trabajamos con inventarios ceros. Mayor conciencia social en cuanto a los hábitos de consumo, ¿verdad? Lo cual es fundamental, ¿verdad? Los consumidores se están volviendo más sostenibles, más responsables, lo que conlleva un replanteamiento del sector de la moda alrededor del concepto de la sostenibilidad. Y eso es fundamental. Ahora uno busca algo, escoge más, ¿verdad? Se vuelve más quisquilloso, se vuelve más pensante. Otra vez, ya el tema del ingreso pasa a un quinto plano y el tema de los gustos y preferencias pasan a un tercer plano o a un cuarto plano, ¿verdad? Y el tema de los bienes sustitutos pasan a un primer plano, porque al final entonces, si yo logro encontrar alguna cosa que me guste y yo veo que está bonita, que es buena tela, pero no era lo que yo compraba antes, pero me gusta, lo voy a hacer, porque al final existe una necesidad de comprar los bienes que me puedan sustituir lo que yo antes compraba, al menos mientras la pandemia pase. Ok, tenemos dos salidas: o captamos ese mercado que se abre nuevo ahí, o salimos del mercado. Y captar ese mercado implica reinventarse, implica ser disruptivo, implica, porque si a mí me van a ofrecer las mismas prendas de vestir a $100, sí, 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 por supuesto, que posiblemente de 10 personas uno la compre, pero antes la compraban 8 de cada 10, ahora la compran 1 o 2 de cada 10. Las otras 8 personas desaparecen y compran otros bienes. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener las prendas que nosotros hacíamos para venderlas a $100, pero tenemos que tener las prendas que la gente podría estar dispuesto a comprar. Ojo, porque al final, por ejemplo, en este momento pueden salir otras marcas que hacen cuestiones de muy buena calidad, pero con precios más bajos, como siempre lo han hecho, y son las que pueden estar captando parte del mercado que las otras empresas van perdiendo. Entonces, es una forma de reinventarse, es una forma de poder hacer cosas diferentes, es una economía disruptiva, es una economía creativa. Posiblemente, si yo tengo una suéter o una camisa que antes tenía el nombre, ahora posiblemente no le pongo el nombre, pero le tengo el mismo estilo y dice en la etiqueta tal cosa. Y eso permite necesariamente que la prenda ya no cueste $50, ahora cuesta 30, pero es de la misma marca y eso me da satisfacción. Qué dicha, conseguí, antes valía más cara. O sea, es decir, ese tipo de cosas tienen que empezar a trabajarse. Los consumidores perciben justo que la versión sostenible de una prenda cuesta en torno a 20 o 30% más que la prenda regular. Claro, en ese caso, ¿verdad? Y ojo, porque el tema de sostenibilidad tiene que ver mucho con los nuevos esquemas. ¿Se acuerdan los nuevos, por ejemplo, los ganadores y los perdedores? Por supuesto, tiene que ver con todo eso, tiene que ver con seguridad de la salud, tiene que ver con sostenibilidad del ambiente, tiene que ver con contagios, tiene que ver con, ¿verdad?, un montón de cosas más, pero que además sea duradera. Están también los consumidores, por eso es que tiene que haber una nueva reinvención de lo que estamos haciendo y tiene que haber necesariamente una nueva revisión de qué es lo que el mercado quiere. El mercado va a pedir lo que quiere
y el mercado lo que pide, recuerde que porque como somos una cadena de commodities y aparte de eso estamos abajo en la sonrisa, nos van a llegar posiblemente algunos ajustes en las líneas de producción, posiblemente algunos cambios, posiblemente unas salgan, otras no, pero es muy probable que nos llegue. Y al momento de llegar, tenemos que atender ese mercado porque es lo que posiblemente el mercado está pidiendo. Las mujeres y los jóvenes están más concienciados, ¿verdad? Y posiblemente haya una mayor disposición a pagar por ellos, pero eso implica necesariamente que tengamos que hacer esos esquemas nuevos. Los umbrales psicológicos. El neuromarketing es fundamental, ¿verdad? En el precio de los productos de moda. Entonces, hay que hacer. ¿Qué implica X marca en mi vida? Seguridad. Dígame en una palabra qué implica tal de sostenibilidad. O en una palabra, vida. En otra palabra, salud. En otra palabra, dedicación, ¿verdad? Es decir, esas frases, ¿verdad? Básicas, yo podría preguntarles a ustedes, ¿verdad? Y díganme una frase que represente mejor a la empresa en la cual ustedes trabajan. Posiblemente, bueno, mi empresa es que, no, una palabra, ¿verdad? Eso es importante porque entonces aquí se viene un tema de umbrales psicológicos en el precio del producto de moda, ¿verdad? ¿Por qué tengo que usar un producto, una mascarilla X y no puedo usar una mascarilla de otra cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Verdad? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué debo hacerlo? Eso es fundamental en estos momentos. Agilidad para la reactivación, recuperación económica verde, calidad productiva, ¿verdad? Aceleración de la digitalización, ¿verdad? Imagínense que necesitamos digitalizarnos, necesitamos virtualizarnos. Yo desearía que ustedes empiecen a presionar para poder volvernos más digital, para poder volvernos más hacia esos espacios, ¿verdad? Que permiten que se genere una competitividad exponencial. Es que ni siquiera es una competitividad, es exponencial. Es decir, por cada persona que ingrese, el R1, ¿verdad? Y logramos que el R esté en 1, por cada una persona se contagian 3, ¿verdad? Pongámoslo como si fuera la pandemia. Si yo logré ingresar y lo que vi me gustó, por supuesto que voy a meter a otras 3 personas, que es mi familia. Los meto porque, mira, busquemos a 3 más. Es decir, hay un R1 porque por cada uno se contagian 3. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que estudiar. Eso es lo que tenemos que hacer. Y hay que ir hacia eso. Ojo, porque acá es fundamental construir el talento necesario para el cambio, ¿verdad? Lo cual es clave en este proceso y obviamente tenemos que ir hacia eso, o sea, cambiar, luchar por ese cambio, aprovechar las nuevas tecnologías o las tecnologías existentes. El tema de la perspectiva atrevida. ¿Se han puesto a pensar ustedes qué puede pasar en el 2030? ¿Verdad? ¿Dónde se visualizan ustedes? ¿Dónde se ven? ¿Creen que van a estar ahí mismo? ¿Creen que van a seguir siendo directores? ¿Creen que van a seguir siendo, cree que va a seguir siendo el empleado número 1 o el talento humano número 1? ¿Cree que va a mantener el mismo estatus? ¿Cree eso? ¿Usted está seguro o segura que para el 2030 en su análisis prospectivo, ok, si yo me veo así, pues entonces tengo que generar todas las capacidades necesarias disruptivas para poder generar ese escenario prospectivo se haga una realidad? Eficiencia e innovación y el tema de los ecosistemas colaborativos público-privado. Las experiencias de compras, ¿verdad? Que era lo que decía yo, ya esas no van a existir.
es decir, vamos al multiplaza, ¿verdad? Vamos a la Gran Vía a tomarnos un café y después vamos de shopping, ¿verdad? Por toda la Gran Vía. Está complicado. Y entonces, claro, hay que ver cómo logramos hacer esos ajustes. No es que no vayamos a ir a las tiendas, pero obviamente serán menos veces. Los centros comerciales van a estar sobredimensionados, eso lo decía, en el corto plazo, es decir, va a haber una desocupación importante en esos nuevos escenarios. Los negocios con mucho contacto físico deben reformularse y eso también es importante. Y ojo, porque al final generar seguridad, comodidad y rapidez, digamos, tiene que ver mucho con el precio que nosotros estemos trabajando. Y además, todo el tema de larga duración, premiar a los consumidores en el tema de ventas online, ¿verdad? Y bien, la atención al cliente serán sensacionales. Es decir, y esa parte es fundamental para poder trabajar de una forma adecuada en estos nuevos escenarios. Ojo porque acá estamos metidos ya con el uso y eso es parte de esos nuevos mercados. Ojo porque vean, hay inteligencia artificial. Vean qué interesante. Por ejemplo, el 87% de la población, ¿verdad? Digamos, un 67% usa, ¿verdad? Todos los días, está usando todos los días, un 67% de la población está usando todos los días eh, 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 la compra online, ¿verdad? Es decir, y ojo porque vean lo que dicen, y un potencial 20% lo va a hacer. Es decir, casi que estaríamos pensando en que un 87% de la población a nivel mundial, ¿verdad? Está pensando en que todo lo va a hacer por medios, digamos, online. Es altísimo el porcentaje, es altísimo, ¿verdad? Ojo, porque esto en temas de productos de comestibles, ¿verdad? O groceries. El tema de la compra online y los servicios de suscripción, un 40% lo está usando todos los días y cerca de un 36% son clientes potenciales. Es decir, alcanzaríamos un 76%. Y otra vez, quizás hace 2 meses esto podría decir, bueno, va a terminar en agosto, pero cuando estamos viendo que otra vez los países se están volviendo a contagiar y están volviendo a ver los mismos umbrales de crecimiento de la enfermedad, muy posiblemente otra vez volvamos a esa situación y esto se vuelva clave. Y el tema de las apps, por ejemplo, para el tema de lealtades, premios, etcétera, un 36% se usa todos los días, ¿verdad? Y un 42% son clientes potenciales, con un 78%. Es decir, el tema de la tecnología smart, ¿verdad? Que tiene que ver con todo el asunto de inteligencia artificial, es actualmente fundamental, fundamental. Es decir, estamos hablando de inteligencia artificial. La gente ya no está atendiendo teléfono rápidamente porque para eso hay un chat en vivo que a veces ni siquiera es una persona, sino que es un chatbot que es alimentado con preguntas frecuentes y que usted escribe el nombre y de una vez le repite, bienvenido, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Verdad? Es un chatbot, es decir, no, a veces no crean que les está respondiendo necesariamente una persona. El mismo chatbot tiene un nombre, ¿verdad? Y entonces, hola, ¿qué tal? Soy Marianela o soy, ¿verdad? ¿En qué puedo ayudarle? Y entonces ustedes creen que es una persona que está atrás. No necesariamente es eso, es decir, para eso, entonces ya no hay necesidad de llamar, ¿verdad? No saturemos las líneas, podemos hacerlo, digamos, de esta forma. En el caso de España, por ejemplo, tenemos cuáles han sido las mayores visitas hace 2 meses, por ejemplo,
de la moda española, 5.5 millones de visitas Zara, 2.6 millones Mango, 3.2 millones de visitas Privalia, 3.5 millones de visitas Zalando y 2.8 millones H&M, ¿verdad? Obviamente, ¿de dónde, por ejemplo, vienen las visitas? Estas visitas fueron de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. Es decir, para que ustedes vean dónde se están generando esos nuevos negocios. Radiografía del consumidor, ojo porque el top 5 de los productos más comprados, pero esto de la moda online, ¿verdad? 65% vestimenta, un 23% calzado, un 19% de moda infantil, gafas de sol 18% y relojes 15%, ¿verdad? El ticket medio, por ejemplo, era entre los 50 y $100, etcétera. Es decir, eso es lo que se está viviendo actualmente y que nosotros necesariamente tenemos que ir avanzando hacia esa nueva dinámica. Y aquí hay fotos, ¿verdad? De la nueva normalidad. Como no los veo, me imagino ustedes en el día ya andarán mascarillas con el mismo color de la camisa o mascarillas con el mismo color del bolso, las mascarillas con los mismos colores de los ojos, ¿verdad? Entonces yo tengo ojos azules, entonces la mascarilla es azul, ¿verdad? Para verme más bonito o bonita. El bolso es café, entonces la mascarilla es café. Los hombres igual, ¿verdad? La corbata es roja con camisa blanca, la mascarilla tiene color rojo del mismo color de la corbata. Eso va a suceder, ¿verdad? ¿Cuántos no empezamos esta nueva normalidad teniendo una mascarilla X horrible, ¿verdad? Y no, un momentito. Ahora la gente se pone la mascarilla y se ve en el espejo, ¿verdad? Para ver si la mascarilla le quedó descentrada y todo, porque ya es un implemento de su vida, ya es un uso normal. Entonces, si usted posiblemente anda una mascarilla roja y la camisa es azul y la corbata anda mal vestido. Así que, por favor, hay que empezar a trabajar, digamos, en ese tipo de moda que ya obviamente tenemos encima. Retos y oportunidades para cerrar con esto y después ver la autoevaluación. La calidad y la eficiencia, eso va a ser muy importante en el tema de los retos y las condiciones. Ser transparente acerca del origen local, es decir, de dónde vienen las prendas, eso va a ser muy importante. Posiblemente habrán consumidores que dejen de comprar por algún tiempo en un mercado determinado para evitar, hay gente que digamos, tienen la mente que el producto puede venir contagiado, etcétera. Hay que tomar ventaja de los hábitos de cambio en el consumo de los medios, ¿verdad? En línea, y eso es fundamental poder motivarlo. El tema de la tecnología, que es clave también en este proceso, ¿verdad? Y ojo porque eso también es bien importante, ¿verdad? No hay que, digamos, reducir los gastos y simplemente por un tema por ejemplo, de pensar en si es correcto o no comprar ahora o no, o comprar después, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener cuidado, hay que reducir gastos, pero no de todo también, ¿verdad? Porque no se trata de eso, sino que también hay que pensarlo bien, pero es todo un reto poder, digamos, decirle a la gente que esto va a pasar, que se va a recuperar, que usted puede ser un cliente, que hay que cuidarlo, etcétera, etcétera. Por eso la atención al cliente se va a volver fundamental. Considerar los cambios estratégicos y digamos que son fundamentales, ¿verdad? El tema digamos, de la promoción que pueda haber, del mensaje que está dando la marca, ¿verdad? Debe ser un mensaje, como dice ahí, ¿verdad? El COVID-19 es una disrupción, ¿verdad? Del contenido ¿cómo se llama? De los anuncios, ¿verdad? Entonces, es parte es sentirme seguro, es sentirme parte de ese cambio.
Y luego ser flexible en la parte de manufactura y en la cadena de suministros que tenemos actualmente. Voy a mostrarles la evaluación y obviamente para que veamos y cerrar, por ejemplo, qué tenemos nosotros en términos de esta evaluación. Es bien interesante porque cuando hablamos de liderazgo, ojo porque, digamos, la palabra liderazgo define a una influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. Hubo 24 respuestas y bien, ¿verdad? El 45.8% se ubicó digamos, en una nota de 80, ¿verdad? Un 33% se ubicó en una nota de 9 y un 12% en una nota de 10. Es decir, estamos bien, me parece que esto es una respuesta consecuente, sobre todo para ustedes que de una u otra forma están relacionados con diferentes empresas y diferentes outsourcing y un montón de cosas más, y obviamente tienen departamentos a su cargo. Si me hubieran puesto que tienen uno y dos, estaría muy preocupado porque la mayoría de gente que trabaja en el tema, digamos, son directores, tienen a cargo algún proceso determinado, tienen a cargo algún personal, tienen a cargo alguna, digamos, proceso importante, entonces, por supuesto, tienen que ser líderes, así que un 100 por esa evaluación que ponen. Vamos bien ahí, ¿verdad? Acá, inventivo, capaz de inventar o que tiene disposición para inventar, muy bien. Otra vez, considerando que ustedes están relacionados con direcciones, con proyectos que están relacionados con actividades que tienen alguna toma de decisión, me parece súper bien. Así que no me sorprende que el resultado esté, digamos, en este lado de la opinión y que alcance niveles altos, ¿verdad? Porque al final, sí, efectivamente, ustedes estén siempre tratando de ver cómo inventa. Por ejemplo, hay gente que trabaja en el tema de diseño, ¿verdad? Esos yo me imagino que, yo creo que hay dos, estos deberían de ser los dos, si no me equivoco, habían dos personas que trabajaban en diseño, deberían de ser esos dos que se ponen un 10, porque o están siempre trabajando con el tema de invención o obviamente tendrían en sí algún problema porque trabajando en diseño es complicado no, sé, no inventar. Muy bien, a mí me parece esta pregunta me alegra mucho, ¿verdad? Sobre todo porque sí, efectivamente, no esperaría menos, ¿verdad? Obviamente, si son directores, si son encargados de departamento, si son encargados de proyectos, si son encargados de alguna línea de producción, si son encargados de X lugar, por ejemplo, por cualquier cosa, por supuesto que el grueso de la respuesta debe estar ahí, ¿verdad? Debe estar ubicado ahí. Obviamente, porque tienen que tomar decisiones, ¿verdad? Me hubiese preocupado mucho que la toma de decisiones tenga uno o dos, ¿verdad? Porque entonces estaríamos, mejor cerremos y apaguemos y nos vamos, ¿verdad? De la empresa en donde estamos trabajando. Procesos disruptivos, aquí sí, ¿verdad? Bueno, es que van a decir, Vinicio lo está diciendo por quedar bien, no crean que lo hago por quedar bien. Me parece que la respuesta es una respuesta muy concienzuda, llena de racionalidad, porque el proceso disruptivo que produce una ruptura en el desarrollo de la actividad de un sector para propiciar una renovación radical, efectivamente es un proceso bien pensado, es un proceso
completamente relacionado con un plan estratégico, es un proceso que tiene que ver con objetivos, es un proceso que tiene que ver con inversión, es un proceso que tiene que ver con innovación, es un proceso que tiene que ver necesariamente con lo planteado por la empresa. Así que, digamos, no me parece ni me preocupa el resultado, ¿verdad?, que tenemos acá. Ahora bien, esto quiere decir, por ejemplo, que, bueno, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas, ¿verdad?, con una nota menor de seis, para ponerlo así, y tenemos más o menos 18 personas con una nota mayor a 7, siendo, digamos la mayor ubicación de personas con 7 o con un 70, ¿verdad? Me parece que hay que trabajar, ¿verdad?, en estos temas. Es más, estos temas, para que de una vez le quede a la licenciada Emperatriz y también a la licenciada Daisy, estos ya les estoy dando, digamos, cuáles son los posibles temas que tienen que empezar a pensar para poder capacitar a la gente, ¿verdad? Y a los que estamos aquí, a los compañeros del curso, ¿verdad?, a los colegas, para que podamos ir considerando, por ejemplo, qué temáticas debemos meter. Acá, por ejemplo, qué es lo que tenemos que empezar a pensar cuando nosotros vemos esto. Bueno, empezar a pensar precisamente en ese cambio estructural. Bueno, que vamos a tener un curso sobre estructura organizacional estratégica, pero también es romper los paradigmas, ¿verdad?, de cómo lograr procesos más disruptivos. Hay que dar, digamos, el tema de procesos disruptivos, etcétera. Reinvención, proceso por el que se somete una nueva idea a algo existente. Exactamente, muy bien. Yo pensaría, y esta respuesta, digamos, me alegra bastante, porque sí, es decir, bueno, bien por el curso, ¿verdad? Porque yo esperaría también que el curso haya influido en que sí, hay que pensar digamos, nueva ideación de algo existente, es decir, cómo. Entonces me parece que la respuesta es consecuente con el curso, es decir, si lo hicieron considerando los primeros conceptos que dimos sobre economía creativa y de la necesidad de generar nuevos escenarios, perfecto, eso está bien. Si lo hicieron pensando, o ni siquiera por el curso, sino porque ustedes creen que eso hay que hacerlo hace tiempo, excelente, es todavía mejor, ¿verdad? Entonces, es decir, sería muy excelente que fuese pensado, digamos, sin considerar las cosas del curso, porque entonces el curso lo que viene a hacer es reafirmar, ¿verdad?, necesariamente eso que ustedes necesitan, y que entonces ya ustedes tenían esa necesidad, ¿verdad? Y que también es importante. El tema de investigación y desarrollo, ¿verdad? Que es la acción de indagar para evolución y se refiere al proceso de cambio y crecimiento relacionado con una situación, digamos, súper bien, porque sí, hay un 50% de la población que se ubica en un 80, es decir, tiene una buena nota, pero también es importante porque hay aquí, digamos, yo sé que acá hay un 7, ¿verdad? 7 personas que se ubican en un 70, una en un 60 y dos en un 50. Quiere decir que a estas personas que están acá, ¿verdad? Hay que apoyarles a que puedan, digamos, trabajar más el tema de investigación y desarrollo, o apoyarle, por ejemplo, con la dinámica de mejores herramientas para poder, digamos, evolucionar, ver ese proceso de cambio, ¿verdad?, y crecimiento, y hay cursos y hay módulos muy buenos sobre el tema de cambio, digamos, estratégico o estrategias para el cambio. Hay cambio, digamos, organizacional, innovación para el cambio, ¿verdad? Es decir, todo eso es fundamental para que lo podamos tener ahí claro. El tema de creatividad, ¿verdad? También
Creo que es una situación muy parecida a la anterior sobre el tema de investigación y desarrollo, solo que acá hay cerca de un 58,3% que tienen una nota de 80, lo cual me parece muy bien, es decir, más de la mitad de los participantes en el módulo eh, piensan que son creativos, ¿verdad? Este es el significado literal que tiene el término creatividad y que se obtiene al establecer el origen etimológico de aquel. Y es decir, muy bien, me parece muy bien. Y es lo lógico, es decir, en una industria textil yo no me imagino, porque digamos, cuando uno ve ese montón de colores y ve esas líneas y todo, esa creatividad de colores que se pueden ver o que se pueden palpar o que se pueden sentir es fundamental en esto. Entonces me parece muy bien. Sí, me parece que hay 7 personas acá que hay que valorar, digamos, esa necesidad de poder generar mayor creatividad, ¿verdad? Entonces, posiblemente, digamos, necesitemos de esa dinámica. Voy a ver porque creo que alguien ingresó. Sí, muy bien, voy a darle el espacio. Está esta otra parte que tiene que ver con el tema de miedo al cambio. Aquí sí, esta parte, digamos, vamos a ver, me preocupó, de verdad, me preocupó sobre todo porque sí, hay muchísimo miedo al cambio. Imagínense que si lo vemos así, solo 2 personas, bueno, 4 personas pasan con nota de 7 y de 9, pero tenemos por debajo de 50 o con un porcentaje igual a 50, cerca de 14, 15 tenemos casi 18 personas que tienen mucho miedo al cambio, muchísimo miedo al cambio, y eso es normal ante la situación en la que estamos, ¿verdad? Ahora, que es otro escenario y tampoco quiero que ustedes me digan si sí o no, ¿verdad? Sí. Que en la pregunta esta decía, sí. ¿Usted miedo al cambio? Donde 1 es poco miedo y 10 era mucho miedo. Entonces creo que la pregunta, no sé, se prestaba para sí. malinterpretarse. Sí, está bien. No, pero digamos ahí en la parte, muy bien, yo creo que ahí tal vez hubo una confusión, ¿verdad? Pero digamos, ¿a qué voy? Vamos a ver, ¿a qué voy, digamos? Y más bien le estoy haciendo la otra lectura. O sea, ustedes están en lo correcto y yo le estoy haciendo la lectura contraria porque así, digamos, se establece. Está bien, pero digamos, mi temor en esto es, ¿verdad? Y lo quiero decir, no que se ubicaran acá, ¿verdad? Porque acá en teoría es como todas las preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí de 1 a 10, donde el manejo de nuevas tecnologías es poco y el otro, aquí es al revés. Pero digamos, a mí el temor ni siquiera es que me preocupa, sino que acá la mayoría, digamos, tiene poco miedo, ¿verdad? Para decirlo así. Entonces, ese poco miedo, y era lo que hablaba, digamos, y muchas gracias, licenciado, a eso me gusta, que me puedan, digamos, hablar en medio de la presentación para poder hacer los aportes. Entonces, el tema acá no es un temor malo, ¿verdad? No es un temor malo, y eso quiero que lo entiendan. Digamos, si ustedes hubiesen puesto mucho miedo acá, ¿verdad? Entonces, digamos, la preocupación es diferente en términos de que yo estoy con mucho miedo y me da miedo ese cambio y obviamente tira hacia atrás el tema de todo lo que hemos venido diciendo. Ustedes se ubican acá la mayoría, ¿verdad? Pero también hay una preocupación, es decir, hay muy poco miedo al cambio. Entonces, la parte también que me preocupa es que dentro de la economía creativa, ¿verdad? Que era un poco lo que conversábamos ahora, puede ser que haya muy poco miedo, pero que hagamos poco. Puede ser que haya mucho miedo y hagamos poco. Puede ser que haya poco miedo y tomemos decisiones. Puede ser que haya mucho miedo y no las tomemos. Es decir, entonces,
yo en esta respuesta acá, y lo digo con todo, pensé que podía salir como más parejo, ¿verdad? Es decir, no tengo miedo, sí tengo mucho miedo, pero es bien interesante porque la mayoría se ubica en muy poco miedo, ¿verdad? Lo cual está bien, pero también es preocupante porque, digamos, el proceso de cambio también genera miedo. Si no genera miedo y no estamos preparados para ese ajuste estratégico, como lo decía yo, también puede haber un grave problema porque entonces simplemente no nos generó miedo y nos guiamos sin tener, digamos, un plan estratégico para poder implementarlo. Entonces, digamos, un poco es como miedo de ambos lados, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, cuando uno hace esta pregunta sale como más partida, pero aquí hay una concentración, digamos, muy alta en tres. Aún así, tienen algo de miedo, pero muy poco, ¿verdad? Entonces, licenciado, usted tiene toda la razón y más bien es un poco la explicación contraria con respecto a qué tanto miedo puedo tener yo y qué tanto miedo sienta o no en términos de tomar decisiones también puede afectar el crecimiento y la parte de la economía creativa. Y en el tema, por ejemplo, de manejo de nuevas tecnologías, perfecto, es decir, esto trae consigo el tema de no tener miedo. Eso es bien interesante, o sea, al final lo que estamos viendo es que ustedes pueden estar tranquilos, ¿verdad? Porque lo que viene o lo que venga no tengo problema, ¿verdad? Eso me alegra, eso me alegra. Lo que pasa es que también necesito que esa alegría que puedan tener o esa alegría que me representa a mí, también estemos preparados con las respuestas adecuadas para poder decir, ok, sí, a mí no me preocupan las nuevas tecnologías porque estoy preparado. Es decir, este resultado, lo que me está diciendo a mí es que ustedes están muy bien preparados para adoptar nuevas tecnologías, para adaptarme al cambio inmediatamente, no me va a perjudicar, etcétera, etcétera. Luego el tema de la afinidad por consumo, eso era una pregunta más abierta, ¿verdad? Me gustó mucho porque definitivamente una gran mayoría, ¿verdad? Sí, y parte de esa pregunta yo la hice, es una pregunta cerrada, digamos, muy encerrada, porque al final es de que tanto usted esté dispuesto a ver el mundo y que me gusta poder consumir todas esas cosas, me permite a mí también entender que ustedes efectivamente son muy abiertos a esas nuevas dinámicas. Así que compañeros y compañeras y todos, muchas felicidades, muy bien la evaluación. Así que podemos estar, bueno, es que perdón, no había visto los comentarios. Vamos a ver, Elmer Vinici, ¿cómo puedes contra las invitaciones? Porque en esta época disruptiva es cuando más proliferan. Sí, cierto, Elmer, exactamente, es bien complicado. De hecho, perdón que no había leído las preguntas, es que como estoy con la presentación, entonces no puedo verlas inmediatamente, pero tiene toda la razón, Elmer. Sí, ahí es donde está el problema de los bienes sustitutos, efectivamente, y obviamente el mercado se va a llenar y está muy lleno de eso, tienes toda la razón, completamente. Y muy bien por el tema de época disruptiva. Excelente ya el concepto. Claudia, si los negocios con contacto físico se reformulan, deberán de considerar todo un esquema de ventas en línea en cuanto a exactamente la falta de tacto a las telas, etcétera. Considero que no solamente es colocar mi producto en la página y vendo, a través de la imagen el consumidor debe apreciar cada detalle. Sí, Claudia, de hecho yo les ponía el caso de Uniqlo en Japón, que efectivamente permite vestir a alguien con mis propias medidas, muy similares a las medidas que yo tengo. Entonces, eso contribuye necesariamente a tener un mayor acercamiento físico hacia esas prendas que yo requiero. Entonces, tenés toda la razón en ese punto, ¿verdad? Y Julio Pérez dice, recuerdo que la escala a la derecha, sí, este es don Julio, fue el que me hizo el comentario. Muy bien, Julio, muchísimas gracias y no, todo está bien, era más bien que esa pregunta yo la pongo porque puede ser
si me genera mucho temor o me genera poco, pero ambos escenarios tenemos que tenerle cuidado porque recuerde, ¿verdad? El muy temeroso puede ganar la batalla y el muy poco temeroso puede perderla. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas dinámicas. Así que, Jay, no sé, yo concluyo acá. No sé si hay algún comentario. Yo, digamos, no me despido porque después tengo que seguirles molestando en otros cursos. En los otros cursos sí voy a meterles algunos casitos ahí para que digamos, puedan analizarlo. Esto porque es un tema un poco más nuevo, entonces no quería meterles mucho espacio de discusión en temas de el tema económico, pero en el otro tema de Big Data y estructura organizacional sí voy a meterles algunos casitos para que puedan trabajar y poder escuchar, digamos, no solo la presentación, digamos, conceptual y técnica que yo les hago, sino también otros puntos de vista para poder enriquecer más la discusión. Y no me despido porque obviamente los vuelvo a ver, ¿verdad? Entonces, nada más decirles gracias por el espacio, gracias por la participación, por la paciencia y obviamente espero que les haya generado alguna disrupción en estas 5 horas que estuvimos esta semana. Hola, buenas noches. Les saluda Emperatriz. Ahí les acabo de escribir un mensajito. Las personas que quisieran apoyarnos encendiendo sus cámaras, solo es para hacerles una toma de captura de pantalla porque estamos registrando la participación y la asistencia. Si me ayudan con eso, un segundito nada más. Sería solo una captura de pantalla para registro interno. Tuve que conocerlos. Pero no veo muchos que se animen. Sí. No, es que no, es que sí, sí. Ve, y lo importante es que todos están peinados y están listos y todo, no, sí. Sí, 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 sí. Ve, no me imaginaba a Eric así, Eric, no me lo imaginaba. ¿Ah? Sí, ni me imaginaba a Fernando tampoco, es que es muy bonito, yo no me los imaginaba. Pues muchas gracias, licenciada Emperatriz, por ponerles la cámara. No, gracias. Les recordamos igual que el módulo 2 no sería la próxima semana, sino que del 9 al 11 de septiembre. Descansamos la semana que viene para que ustedes lo tengan ahí en consideración también. Y gracias a las personas que encendieron la cámara. Okay. Ahí está. Okay. Muchas gracias. Aprovechando alguna pregunta para Vinicio. Muchas gracias. Igual, ¿verdad? Mira, Omar, sí, muy bien, Omar. Y con la camisa de Brasil puesta y todo, ¿verdad? No, igual, muchas gracias a ustedes. Obviamente, igual tenerlos. Siempre hay aspectos que mejorar, eso es lo importante, pero créanme que se hace con todo el cariño del mundo y el esfuerzo, y obviamente siempre es un gusto compartir con ustedes. A mí me encanta mucho. Y me encanta también que pregunten y que si tienen alguna cosa que decirme que no está bien, pues tienen que decirla. O sea, si me conocieran en persona se van a dar cuenta que soy el más salvadoreño de los salvadoreños, ¿verdad? Entonces, así que no tengan pena, y en el próximo curso también que sea más participativo, igual que Julio, pone a la hija ahí, ¿verdad, Julio? Y a toda la familia y aprendemos. Así que de todo se vale. ¿Está bien? De verdad que sí. Y muy contento de tenerlos. Muchísimas gracias a todos por su participación. El lunes les enviaríamos una encuesta desde Camtex. La van a recibir de mi correo electrónico para que puedan evaluar el módulo. Así que les agradeceríamos que nos colaboraran completando eso durante la semana. Y muchísimas gracias por participar. Feliz noche. Bueno, Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.